Muy bien. Entonces, nuevamente reiteramos, ¿no? A ver, haremos un pequeño. Cuando, por ejemplo, tenemos la primera derivada y el coeficiente factorial comenzaba en 0 factorial, tenemos f segunda, ¿no? Entonces sería 1 factorial, f tercera sería 2 factorial, y para la derivada enésima, ¿cómo era, chicos? Era n menos 1 factorial, ¿no? Ese caso tenemos el primer caso, ¿no? Es lo que hemos avanzado en el primer ejercicio. Y el segundo, ¿cómo era? Si en la primera derivada ya era 1 factorial, segunda derivada es 2 factorial, es decir, coincidía el orden de la derivada con el coeficiente factorial, ¿no ve? Entonces, para la enésima derivada esto es n factorial, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, otro. Si tenemos acá, si en la primera derivada ya es 2 factorial, en la segunda derivada ya es 3 factorial más 1 unidad, ¿no? En la tercera derivada es 4 factorial. Y para la derivada enésima, ¿cómo va a ser? N más 1 factorial, ¿no? Ese pequeño resumen nos podemos hacer, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el nuestro? En este ejercicio, este sería, ¿no? ¿Sí? Porque comienza en 2 a partir de la primera derivada. La primera derivada comienza en 2 factorial, 3, 4. Por lo tanto, es n más 1 factorial. ¿Listo? ¿Se entendió, chicos? Posio. Listo, muy bien. Ahora entonces vamos a generalizar nada más, ¿ya no? Nuestra formulita, eso no nos falta. Ya hemos terminado en realidad, ¿no? Bien. F derivada enésima. La fórmula generalizada. Fn de x va a ser igual. Por ejemplo, n menos 1 elevado a la n yo puedo factorizar ya, pero también puedo factorizar n factorial, ¿sí? Y aquí tengo n más 1. Pero ¿se acuerdan de sus clases de combinatoria? Este tiene su desarrollo, ¿no? N menos 1 factorial, ¿se acuerdan? El n más 1 factorial, si empezamos a desarrollar, ¿cómo es? ¿No? Claro, se va a multiplicar en factores, ¿no ve? Tenemos, el primero va a ser el mismo, n más 1. El segundo va a ser reducir a la unidad. N más 1 menos 1, n nomás, pues, ¿no ve? Entonces, en n factorial lo dejaré. Así lo, ¿ya? ¿Sí? A ver, para que se más apegado. ¿Así estamos bien? Claro, ¿por qué me detengo ahí? Porque yo solo quiero n factorial, pues porque este n factorial, con este n factorial lo voy a poder factorizar. ¿Listo? Lo voy a poder. Claro, esta n más 1 es igual a lo mismo, es decir, n más 1 por n factorial, ¿no? Puedo seguir desarrollando, ¿no? Pues n más 1, el siguiente será n más 1 menos 1, sería n nomás. El siguiente será n menos 1 más hay que restar, sería n menos 1 factorial. Pero n menos 1 factorial ya no me sirve porque ya no voy a poder factorizar con nada. Entonces ahí la paro. Donde necesita la paro de multiplicar los factores. ¿No? ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Creo que sí. Sí, lo voy a recalcar bien clarito. Ahí está. Entonces, n factorial factorizo. Entonces, en conjunto se va a factorizar, ¿qué, chicos? Menos 1 a la n por n factorial. ¿Qué más? Observen, chicos. X menos 6 es la función, y aquí también la función es x menos 6. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos factorizar. Factorizamos. Claro, podemos factorizar, pero podemos factorizar, por ejemplo,
x menos 6 elevado a la menos n, eso podemos hacer. Pero para que no nos queden ambos casos x, factorizaremos el que tenga de más, ¿qué se llama? Al factor x menos 6 que tenga de menor grado. Y el de menor grado va a ser este de acá, ¿no? X menos 6 elevado a la menos n más 2. Entonces, ese factorizaremos. Me va a quedar x menos 6 elevado al exponente menos n más 2. Eso factorizaremos. ¿Y qué me quedaría, chicos? Claro, si estoy factorizando n más 2, es como decir aquí sería más 2 menos 1, ¿no ve? Si agrupo estos, n más 2 menos 1 sigue siendo n más 1. ¿No ve? Sigue siendo n más 1. No hay problema. Si hemos factorizado menos n más 2, ¿cómo me va a quedar? Una x más 6. ¿Listo? Eso nomás me queda. ¿Listo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Quién dice que está bien y quién dice que está mal? A ver. Luego tenemos más 6. El 6 se mantiene. No hay problema. ¿No? El más 6 se factoriza. Aquí hemos factorizado menos 1 elevado a la n. Ya hemos factorizado. También hemos factorizado, bueno, este es equivalente a esto. N factorial hemos factorizado. Me queda n más 1. Me queda más, no es más. Es por n más 1. ¿Qué más? Ya he factorizado x menos 6 menos n más 2. Aquí está ya. Entonces eso me queda 1 nada más. Entonces sería así. ¿Listo? ¿Podemos hacer operaciones? Creo que sí, ¿no? Entonces finalmente aquí voy a anotar mi derivada enésima de nx va a ser igual menos 1 elevado a la n por n factorial por x menos 6 elevado a la n más 2 menos n más 2 por, así nos vamos a anotar, acá, x, ¿no? El x no va a variar, x. Luego tengo 6n, ¿no? Más 6n, que tampoco va a variar, y 6 por 1, 6 más 6, 12, y eso es todo, ¿no? Podemos hacerlo más clarito. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? A ver, aquí voy a anotar mis derivadas. F enésima nx. Esto es igual. Menos 1 elevado a la n por n factorial por x más 6 veces n más 12 sobre x menos 6 elevado a la n más 2. Claro, este signo negativo va al denominador, pero con signo cambiado. ¿Listo? Entonces, esta es la derivada enésima de la función. ¿Qué dicen, chicos? Auxilio, una duda. Dime. ¿No es x menos 6? En En arriba, ¿no? Sí, sí. Gracias. Claro, aquí creo que yo lo quiero sumar, ¿no? Es x menos 6. ¿Ya? Pero al final, acá sería, ¿cómo sería entonces, chicos? Si es x más 6. Gracias por el dato. Si es x menos 6 sería menos 6 ya sería, ¿no? 6n aquí está acá y menos 6 con 6 por 1, 6 con ese 6, chao, se va, ¿no? Entonces ya no hay el 12. Sería así nada más. Entonces acá sería x más 6 veces n y ya está. Ahora sí, gracias. Ahora sí, ¿no? Muy bien, chicos. Copien, 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 copien. Y para los que han copiado y ya, los que están siguiéndome, les voy a dictar el siguiente.
¿Ya? ¿Les dicto? Les dicto, chicos. Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva. ¿Ya? Voy a borrar lo que es el enunciado. ¿Listo? Voy a borrar. Ya lo tenemos. Dice, hallar la ecuación. Hallar la ecuación. Hallar la ecuación de la recta tangente. Esta recta tangente, ¿no? Es bien, gente. A la curva, y igual a 2x al cubo, 2x al cubo, menos 6x al cuadrado, más pi, más pi. En su punto de inflexión, en su punto de, aquí vamos a poner, voy a borrar, en su punto de inflexión. Listo, ahora sí le daremos solución. ¿Listo? ¿Puedo borrar, chicos? ¿Puedo borrar, chicos? ¿Ya han copiado? Sí. ¿Sí? Digan nomás, si alguien no sigue copiando, entonces seguimos. Muy bien, ahora sí, chao, borramos. Bien. Reiteramos, hallar la ecuación de la recta tangente a la curva, no está la curva, se les presento, en su punto de inflexión. Muy bien. Claro, esta curva tiene su gráfico, ¿no? Podríamos, ¿no? Calcular el punto, ¿no? Podemos calcular ese punto si podemos graficar esto. ¿Qué es el punto de inflexión, chicos? ¿Se acuerdan? Hemos hablado bastante en la anterior clase cuando hemos graficado funciones. ¿Qué es el punto de inflexión? Donde la curva va a sufrir un cambio, por así decirlo, para el otro Ya, lado, digo. está bien, ¿no? ¿No? Es el cambio de concavidad, hemos dicho, ¿no? De cóncavo a convexo o viceversa. Eso es lo que hemos dicho. ¿Y cómo se calcula ese punto de inflexión? ¿A partir del el criterio de la primera derivada o la segunda derivada? A partir de la segunda derivada, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, también recordaremos lo que es la definición geométrica de la derivada, ¿no? La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, ¿no? Entonces, de aquí, ahí está clave esta aplicación de la derivada, ¿no? Entonces, vámonos a eso.
Dice, hallar la ecuación de la recta tangente a esta curva, ¿no? Entonces esta curva más o menos será así, ¿no? Vamos entonces acá estará. Este será el punto. Aquí necesitamos un punto, P sub 0. Y acá está esta recta, ¿no? Aquí vamos a ver. ¿No? Tengo mi reglita, podemos, para que sea un poquito más visible. Acá. Ahí. ¿No? Ahí está. Entonces, esta es nuestra Y, ¿no? Esta es nuestra Y. Igual, no estamos graficando a grosso modo rápido. 2x al cuadrado, perdón, 2x al cubo, 6x al cuadrado más pi. Y esta es la recta que estamos buscando, ¿no? Es esta recta la cual estamos buscando ahora. ¿Sí? Esta recta estamos buscando. Esta, ¿no? Entonces, hallar la ecuación de la recta tangente, ahí está la recta tangente, a la curva, a esta curva. En su punto de inflexión. Ahí está el dato. ¿Por qué? Para calcular una recta, si queremos calcular una recta, ¿qué necesitamos? Por lo menos su pendiente y un punto P sub 0. Claro, si utilizamos esta ecuación, ¿no? ¿Cómo es la ecuación, chicos? Y menos Y sub 0 es igual a la pendiente por X menos X sub 0. Claro, aquí está el punto y aquí está la pendiente. Eso necesitamos. ¿Listo? ¿Dónde estamos? La pendiente y el punto. Ahora, ¿tenemos alguno de estos? No tenemos. Y ni uno tenemos. Ni la pendiente ni el punto. Ni uno tenemos. En algunos ejercicios se han de dar cuenta ustedes. O bien les da la pendiente o bien les da el punto. ¿No? Allá la ecuación de la tangente a la curva en el punto tanto. ¿Listo? Tiene el punto. ¿Qué es su segundo oficio? ¿Pero cuál es lo siguiente que tienen que hacer? Calcular la pendiente. Pero como la primera derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto, entonces ahí está ya la pendiente. Ahí, en la definición mismo ya está para calcular. ¿No ve? Entonces, vámonos a aplicar esta partecita. Este criterio nos dice en su punto de inflexión. Claro, ese dato nos tiene que decir algo y ese dato nos va a llevar a calcular cualquiera de estos datos. En este caso, este de acá, el punto, ¿no? Entonces vamos. ¿Cómo es el punto en su punto de inflexión? El punto de inflexión calculamos a partir del criterio de la segunda derivada. En el criterio de la primera derivada, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos los máximos y mínimos, ¿no? Los extremos relativos. Eso calculamos, ¿no? A partir de los puntos críticos del numerador. Ahora, para calcular los puntos de inflexión, aplicamos el criterio de la segunda derivada. Y calculamos los puntos críticos del numerador de la segunda derivada. Entonces, lo que vamos a hacer, empezaremos a derivar. ¿Listo? Empezaremos a derivar. Y, acá está Y. Calculamos Y'. Y', la primera derivada, ¿qué va a ser igual? Acá, sencillo. 2x al cubo. La primera derivada va a ser 2 por 3, 6x elevado al cuadrado. Menos. Acá, 6x al cuadrado, su derivada. El 2 baja, 6 por 2, 12 por x. La derivada de pi es constante, 0. Listo, ya tenemos la primera derivada. Vámonos con la segunda derivada. La derivada de 6x al cuadrado, 12x. Menos la derivada de 2x, menos 12. Listo. Ya tengo la primera derivada y la segunda derivada. Entonces vámonos con este punto de inflexión. El punto de inflexión lo calculábamos cuando, aquí va a ser con color azul, ¿no? Vamos con el punto de inflexión.
punto de inflexión. ¿No? Cuando la segunda derivada es igual a 0. Es lo que hemos hecho. Entonces, ¿cuál es la segunda derivada? Esta de acá. Entonces, la segunda derivada es igual a 12x menos 12. Y esto igualamos a 0. Entonces, 12 factorizamos y me queda x menos 1 igual a 0. El 12 es una constante. Entonces, este 12 lo mandamos a dividir. 0 entre 12, 0 nomás. Por lo que aquí obtenemos que x menos 1 es igual a 0, por lo que x es igual a 1. ¿Listo? Ahí está. X igual a 1. Entonces, este punto P sub 0, este punto P sub 0 es el punto de inflexión. Y este tiene coordenadas en X y en Y. Y en X ya lo hemos calculado. Claro, y en esta gráfica evidentemente le hemos graficado algo similar. Este punto es el punto de cambio de concavidad. Observen, ¿no? De cóncavo a convexo, ¿no? Hasta acá es una figura y de acá es otra figura. Hay cambio de concavidad. Entonces, ese es este punto de inflexión. Por eso dice, hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en su punto de inflexión. Ahí está, este punto P sub 0 es el punto de inflexión. ¿Y este punto en X ya lo hemos calculado? Sí, es este X igual a 1. Porque el punto de inflexión se calcula a partir de la segunda derivada igualando a 0. Y hemos calculado X igual a 1. Por lo tanto, esto es 1. Nos falta en Y. En Y. Entonces, este X igual a 1, este X igual a 1 lo reemplazamos en ¿dónde, chicos? En la función. En la segunda En la derivada. función, exactamente. Claro, nosotros sabemos que Y es igual a f de x, ¿no? O es lo mismo. Entonces, f en 1 vamos a calcular. Ahí me falta. F en 1. En vez de Y vamos a poner f de x, esta función. Entonces, calculamos. 2 por x, pero x es 1 elevado al cubo, menos 6 por 1 elevado al cuadrado, más pi. Entonces, ¿cuánto es f en 1? Sería 2 menos 6 más pi. Entonces sería f en 1 sería 2 menos 6 sería menos 4, pero adelante pi lo ponemos. Pi menos 4. Entonces este puntito había sido pi menos 4. ¿Listo? Ya tenemos el punto, chicos. Ya tenemos el punto. Y este punto precisamente es el punto de inflexión de la curva. ¿No? Porque eso nos decía en su punto de inflexión. Ahí está. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna consulta? O sea, ¿por qué igualamos la segunda derivada a 0? Me perdí ahí, perdón. Ya. Claro, a ver, una vez vamos a reiterar. Ahí va, ¿se acuerdan? Por eso hemos hecho un ejercicio sobre gráfica de funciones con la primera derivada igualando a 0. ¿Qué es que calculábamos? Claro, igualamos la primera derivada igual a 0, calculamos los puntos críticos del numerador y nos dan los extremos relativos, donde hay un posible máximo, un posible mínimo, es lo que hemos hecho. Ya, eso es con la primera derivada. Vámonos a la segunda derivada. La segunda derivada igual a 0, entonces, ¿qué es lo que calculábamos? Hay puntos críticos del numerador y esos son los posibles puntos de inflexión. Los puntos de inflexión, mejor dicho. ¿Listo? Claro, en este caso la segunda derivada es esto, solo tiene numerador y con mucha más facilidad aquí calculamos los puntos de inflexión. ¿Se acuerdan del anterior ejercicio? ¿Sí? Entonces, para calcular el punto de inflexión de una función, derivamos por segunda vez, igualamos a 0. Nada más. ¿Cuál es la segunda derivada? Ah, hemos calculado la segunda derivada, aquí está. Ahí está, igualamos a 0. Y de aquí nos sale que x es igual a 1. Y para ver su valor en y, entonces lo que vamos a hacer es, este x igual a 1 vamos a reemplazar en la función original. Esta es la función. En vez de x ponemos 1, ahí está, 1. Y nos sale f en 1, x menos 4. Esto es en x y esto es en y. Listo. Hemos calculado el punto de inflexión. ¿Listo? De esa forma. No se van a complicar en esa parte. Para calcular los puntos de inflexión, la segunda derivada igual a 0
Y los puntos críticos del numerador, en este caso solo hay numerador, son los puntos de inflexión. Cuidado que se confundan. En algunos casos también hay puntos críticos del denominador en la segunda derivada, pero esos no nos dan ningún tipo de información. Si queremos un poquito repasar de la anterior clase, en la primera derivada, si ustedes igualan a 0 la primera derivada, les va a dar puntos críticos del numerador. Esos puntos críticos del numerador son los extremos relativos, donde hay un posible máximo y hay un posible mínimo. Y los puntos críticos del denominador son los puntos críticos donde hay puntos angulosos de la gráfica. Entonces, en la primera derivada, el numerador tiene información, el denominador también tiene información. En la segunda derivada, para calcular los puntos de inflexión, ¿no? La segunda derivada igual a 0. Los puntos críticos del numerador te dan información y esos puntos críticos son donde hay un punto de inflexión. Y si hay denominador, puntos críticos en la segunda derivada, esos ya no dan ningún tipo de información. ¿Listo? Esto estoy haciendo una referencia para el ejercicio anterior. De eso estamos extrayendo, de ese concepto estamos partiendo para este ejercicio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya tenemos el punto, ¿no? Ya tenemos el punto. Ahora, si ya tenemos el punto, el otro dato siguiente, ¿qué es? La pendiente nos falta. Y la pendiente parte del concepto de la derivada. Definición geométrica de la derivada, ¿no? Es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Eso hemos reiterado varias veces. Entonces es lo que vamos a hacer acaso acá. Entonces, la primera derivada. ¿Dónde es la primera derivada? Aquí está, ¿no? Porque la derivada, dicen, ¿eh? Es la primera derivada. Entonces, la primera derivada es esta de acá. Voy acá, vamos a cerrar esta parte. Muy bien. Y vamos a empezar a hacer acá. La primera derivada es esta de acá. Primera derivada, ¿no? 6x al cuadrado menos 12 veces x. Ahí está la primera derivada. Entonces, la primera derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Y cuál es ese punto, chicos? Es este, ¿no? Aquí, de esta curva vamos a calcular su pendiente, ¿sí? En este punto, o sea, es decir, ya tenemos el punto. El punto P sub 0 es este de acá. Es 1, pi menos 4, ese es el punto. Entonces, ¿cómo va a ser la pendiente, chicos? Muy bien, la pendiente va a ser la primera derivada, observen, la primera derivada. Pero ya definido en el punto. Vamos a poner en x igual a ¿cuánto? En 1. Claro, porque en x igual a 1 vamos a calcular. En este punto, y eso x es igual a 1. Esto es igual a 6 por, acá x, pero este x vale 1 al cuadrado, menos 12 veces x, pero x es 1. ¿Listo? Entonces acá ¿cuánto es, chicos? 6, 1 al cuadrado, 1 nomás, menos 12. Entonces la pendiente, ¿cuántas veces, chicos? Menos 6. Entonces, ya tenemos el punto y ya tenemos la pendiente. Aquí podemos anotar nuestro punto P sub 0, que es 1, pi menos 4. No es el mismo. Aquí está el punto y aquí está la pendiente. Entonces ya tenemos el punto y su pendiente. ¿Se ha entendido lo segundo, chicos? Esta parte. Este ya lo hemos llevado bastante y hay en hartos ejercicios, ¿no ve? ¿Sí, chicos? Sí. Muy bien. Sí. Entonces ya tengo la pendiente, ya tengo el punto. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Reemplazar a la fórmula, ¿no? Tenemos y menos, ¿no? Y menos y sub 0, pero y sub 0 es pi menos 4. Igual, la pendiente vale menos 6 por x menos x sub 0, pero x sub 0 es 1. ¿Ya? Claro, este es el punto x sub 0, ¿no? Entonces acá sería prácticamente
P sub 0 sería X sub 0, Y sub 0 para la ecuación de la recta tangente. Y si nos pedirían la recta normal, plano normal, entonces lo único que hay que hacer es la pendiente de esa Un recta sexto. normal, es un menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente, ¿no? Eso ya ustedes ya lo pueden hacer con facilidad. ¿Listo? O sea, aquí simplemente nos queda hacer operaciones, ¿no? Observen, y voy a poner y igual, acá, menos 6 por x, menos 6x, que pasa al otro miembro con más 6 veces x, ¿no? Acá me queda menos pi, menos por menos más 4. Y acá me queda menos 6 por menos 1 más 6. Al otro pasa con menos 6, igual a 0. Entonces acá finalmente aquí va a poner la recta tangente es igual, ¿no? Aquí dos puntitos. Dos puntitos voy a poner. Ahí está, ¿no? Se nota todavía, ¿no? Eso quiero ver. Cuidado que se lo coman la pizarra. Ya, muy bien, se nota. Tenemos y más 6x, perdón, y más 6 veces x, acá, menos pi, más 6 menos, más 4 menos 6 menos 2. ¿Listo? ¿Listo, chicocos? Chao, sí. Ahí está entonces. ¿Alguna consulta, duda? ¿Alguna consulta, duda?